en varios territorios, en varios distritos, trabaja, quiero decir, hace consultoría en varios distritos, entre ellos Exaltación de la Cruz. Exaltación de la Cruz, lo tengo en línea al consultor político Eduardo Ibarra. ¿Cómo le va, Eduardo? ¿Cómo anda? Buen día, ¿cómo va? Hola Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo Buen anda? día. ¿Todo bien? Bueno, bien. Usted, Sí, bueno, sí. usted se imaginará porque lo llamo. Digo, vamos a hablar un poco de la cocina, ¿no? De la política, de lo que pasó en el distrito, de lo que pasó en la segunda, en la provincia. Y nada, como referencia lo escuchamos, por lo menos para hacer una introducción, para ir preguntándole. Bueno, el, el pasado domingo se celebraron las elecciones, los comicios en provincia de Buenos Aires. A mí siempre me gusta analizar desde lo macro a lo micro. Empezar por la política Bien, provincial, bien. eh, teniendo en cuenta que hubo un planteo muy Ay, arriesgado por parte del gobernador Kicillof, que incluso fue muy cuestionado hacia adentro del espacio político de Fuerza Patria, fundamentalmente por Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y la Cámpora, eh, salvaguardando que a pesar de ello el gobernador avanzó en el desdoblamiento, que también ujú, es algo histórico porque es la primera vez en la provincia de Buenos Aires que se desdobla una elección. ujú. Eh, Tomó el riesgo, ganó muy bien la elección, ganó por un margen de casi 14 puntos porcentuales, que en este contexto es muchísimo, y también un un caudal de votos interesante, 47%, casi la mitad de los bonaerenses, por lo menos del 65% del padrón de los bonaerenses que fue a votar. Y esto me parece que en un primer nivel de análisis, a nivel macro y a nivel de provincia de Buenos Aires, eh, también otra de las particularidades que tuvo la elección es que se nacionalizó, digamos, ¿no? Claro. Milei, el presidente Milei se encargó de nacionalizar la elección y estimo que esto lo posiciona, lo fortalece mucho al gobernador Kicillof y también lo posiciona como un posible candidato para la elección a presidente de 2027, ya que él no puede repetir la provincia de Buenos Aires. Ese es un primer dato. Eh, el arrasador triunfo en provincia de Buenos Aires, que cambió el escenario político, Eduardo, que a partir de Edu- ya Edu- los mercados empezaron a reaccionar desfavorablemente hacia la gestión de Milei. sí. Entonces, sí, perdón, No, Eduardo, te iba a decir perdón, antes de sí. que sigas, no solamente lo posiciona para el 2027, sino que antes también ordena hacia adentro el peronismo, termina quedando como el jefe, digamos, del peronismo, si se quiere, local. Estoy hablando de la provincia, ¿no? Básicamente. Bueno, de la provincia creo que al día de hoy indiscutiblemente, pero me Claro. parece que también vamos a ver, ¿no? Porque a ver, hay otra elección el 26 de octubre, que es a diputados y a legisladores nacionales, y también me parece que ese resultado va a jugar en cuanto a consolidarlo como líder del peronismo o del espacio de Fuerza Patria. Pero digo, más allá de eso hay un primer análisis que ante la buena elección se fortalece, porque también si analizamos en retrospectiva hacia atrás, el personaje Kicillof ha tenido un desempeño electoral impecable en todas las elecciones en las que participó, en 2019 y 2023 para gobernador, incluso hasta en el balotaje 2025 en el único lugar que se ganó en la provincia de Buenos Aires. Entonces, hay una cuestión que electoralmente es discutible, que en cuanto a gestión me parece que también, porque no deja de ser un apoyo a la gestión de Axel Kicillof. Y después, bueno, para adentro y hacia abajo viene el análisis seccional. Aquí también hubo, digamos, puntos salientes. Por un lado, se ratificó el poderío en la tercera sección electoral, que es una de las más grandes, y también el triunfo de Catopodis, alguien del riñón de Axel Kicillof, en la sección primera, que eso fue bastante inesperado, que por ahí en los números anteriormente no estaba anunciado, una diferencia importante de casi 10 puntos. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con el conurbano y ese 70% del electorado que pertenece a esas dos secciones. Y después ya si nos vamos acercando un poco más
a lo que por ahí creo que a la audiencia más le interesa, que es la segunda sección electoral y el partido de Exaltación de la Cruz. También ahí vemos un desempeño histórico muy favorable a favor del intendente de Exaltación de la Cruz y ahora diputado provincial, Diego Nani, que me parece que también ese triunfo en la segunda sección después de 20 años. Esto es un dato que me parece que hay que remarcarlo. Sí, 20 años. Sí. 20 años, pues, que en la segunda sección electoral no ganaba el peronismo. Bueno, en una legislativa. Yo diría. En una legislativa. Una, sí, claro. Sí había ganado en las ejecutivas. Lo digo, en una legislativa que hacía 20 años que no ganaba el peronismo, me parece que la primera lectura que podemos hacer es, de la mano de Diego Nani, se recuperó la segunda sección electoral. Me parece que a la vez también él, como cercano a Kicillof, como perteneciente al movimiento Derecho al Futuro, también lo posiciona en una posición de liderazgo con respecto al espacio de Fuerza Patria en la segunda sección electoral. Y cuando hacen referencia a Nani, hablan de la renovación. Eso también lo he escuchado. Bueno, para adentro, digamos, del sector de Movimiento Derecho al Futuro, que es el movimiento del gobernador Axel Kicillof, creo que fue un crédito, una ratificación de la confianza, ubicarlo en el primer lugar de la lista de candidatos a diputados. Confianza que se ratificó liderando la elección por 5 puntos porcentuales, 5,50 por encima de Natalia Blanco, y por encima también de algo que se hablaba mucho, ¿no? De la performance que podían tener la familia Pasaglia de San Nicolás, que al final terminó con 24 puntos porcentuales. Uh-huh. A mí me parece que el triunfo de Diego Nani en la sección es muy importante para consolidarse como y también para ratificar esa confianza que le ha dado el gobernador en empezar la segunda sección electoral. Al haber ratificado con un triunfo importante en Exaltación de la Cruz, porque también se logró ahí la mayoría en el Consejo Deliberante, claro. Obtuvieron 4 bancas, se conserva, digamos, la mayoría en el Consejo y eso también es importante para la gestión. Me parece que hay una continuidad en cuanto a su liderazgo en la segunda sección electoral con lo que mi experiencia de 30 años de ser el consultor político y trabajar en estudios de opinión pública y encuestas de imagen e intención de voto en la segunda sección electoral. Yo he trabajado en los 15 partidos de la segunda sección electoral. Yo siempre digo que cuando hay un legislador provincial, eso beneficia siempre a los partidos. Y sobre todo si ese legislador es cercano al gobernador. Lo beneficia en obras, lo beneficia en presencia del Estado, lo beneficia en gestión. Entonces, me parece que en eso el Partido de Exaltación debe celebrar, digamos, el cargo de diputado del actual intendente Diego Nani. Sí, estamos celebrando, por suerte y gracias a Dios. Ahora le hago una consulta yendo a octubre. Esta diferencia que hemos marcado acá en la legislativa, ¿ayuda? Sí, yo a nivel nacional creo que ayuda y mucho. A ver, cuando el presidente Milei decide, según su estrategia electoral, nacionalizar la elección de la provincia de Buenos Aires, pensando que él, incluso lo dijo, lo manifestó, ¿no? Antes de la elección, manifestó que había un empate técnico y que si perdían por 1 o menos de 5 puntos, ellos se consolidaban como una fuerza que podía gobernar la provincia de Buenos Aires. Bueno, nada de eso pasó y lo que pasó fue una derrota importante. Yo decía al principio que esta reacción de los mercados tiene mucho que ver con que estaban esperando la elección el resultado de la elección de la provincia de Buenos Aires para ver cómo actuaban, porque evidentemente el plan económico del presidente está atado con alfileres. Terminado. Eso es un hecho. Entonces, digo,
Si ellos no tenían una derrota por mucho margen o un empate técnico, como ellos decían, se posicionaban de otra manera para octubre. Me parece que ahora, viste, cuando algo empieza a caer también, después no sabemos cuál es el piso de la caída. ¿Viste? Eso yo creo que se va a ir viendo en los próximos días, en las próximas semanas. Falta, pero no falta tanto para la próxima elección. Hay que ver qué niveles de participación va a tener la elección nacional. Bueno, hay muchas variables que son importantes para poder analizarlas. Eduardo, ¿Una más? pará, Visibles hoy, sí. dentro de un tiempo. En un primer punto yo te puedo decir que esto le impactó y muy fuerte al gobierno nacional. Sí, dale. Bueno, una más. Eh, yo sé que muy pronto, porque apenas pasaron 36 horas, no sé cuántas. El tema de los gobernadores, ¿tiene algún tipo de medida? ¿Lo midió? ¿Conversó con alguno? ¿Tiene alguna data? Porque él quiere convocar ahora a los gobernadores como el último manotazo de ahogado. Eso lo hizo De la Rúa en Lo el que 2001 cuando se estaba yendo. Y bueno, Hizo exactamente lo mismo que De la Rúa. Sí, lo que pasa es que si vos observás la reacción del presidente Milei el día de la elección, cuando él sale a dar una conferencia de prensa contradictoria en su discurso. El primero dice, bueno, reconocemos la derrota, esto evidentemente es una clara derrota política, eso, digamos, supongamos que le hablaba a su espacio político, la libertad avanza. Y después rápidamente le habló a los mercados y le dijo, ojo, no, vamos a profundizar el modelo, este es el modelo. Ni uno ni otro me parece que le creyeron mucho, ni lo tomaron en cuenta. Entonces, él hoy está bastante desacreditado hacia adentro de su espacio político, porque hay una interna muy grande, muy feroz. Tampoco tiene tanto el apoyo del poder real que tuvo a los inicios de su gobierno, como en el primer año de su gobierno. Entonces digo, la convocatoria de los gobernadores, hoy los gobernadores, el mismo Puyaro salió primero a decir que bueno, que esto había sido una derrota y un cachetazo al gobierno. Esto es así, digamos, ¿no? Cuando el grandote empieza a caer, todo se le anima, sería la metáfora. Entonces, me parece que desde ese plano, no sé qué autoridad tiene él en cuanto a su lógica de poder, como para poder ahora convocar a los gobernadores. Milei, digamos, se ha jactado incluso de maltratar a la política en general. Entonces es difícil cuando vos maltratás tanto después convocarlos y que acudan. Eduardo, volviendo un poquito acá, digamos, a lo terrenal, Nani se va a fin de año dejándole al próximo intendente, estimo que es Luis Mariano Martín, por lo que se viene diciendo, y lo digo porque, bueno, falta mucho, uno no sabe qué puede pasar de acá a fin de año, dejándole un consejo deliberante ordenado. No solamente así, digamos, ordenado en número, ordenado seguramente quedándose con la presidencia, y políticamente, internamente hacia adentro, desde hace mucho tiempo, te diría que el último fue Bossani, se va como jefe del espacio, digamos, se va ganando una elección, se va ganando una elección local y se va ganando una elección, como dijiste vos, después de 20 años, seccional. Y acá también quiero hacer un punto, porque debe haber sido una de las secciones más complicadas, porque acá están todos los terratenientes, la gente del campo, que es muy conservadora. Hasta el que tiene 2 hectáreas es muy conservador. Digo, fue todo un logro, digo, pero digo, para poner el punto básicamente en lo local, que no es poco, le está dejando a un intendente interino por 2 años una gestión políticamente ordenada, tanto en el Consejo como, no sé si en el Ejecutivo, pero digo, por lo pronto políticamente, digamos, porque Nani venía ahí medio, viste, como en una interna constante con socios, ¿no? Bueno, hoy eso se terminó. Digo, también convengamos que la oposición no ha podido hacer pie, tanto con potencia como con hechos. Entonces, claramente se polarizó en dos escenarios, en dos participantes.
Fuerza Patria y La Libertad Avanza. Y es todo lo que quedó, digamos. Hoy vuelven a recuperar después de un tiempo, ya no recuerdo cuánto, la presidencia y la mayoría, digamos. Le va a ser mucho más fácil al intendente que venga, digo, ¿no? Con el legislativo a favor. No tengo dudas. También hay que tener en cuenta que yo siempre lo tomo como un caso, porque así como he trabajado y trabajo mucho en la segunda sección electoral, he trabajado en otras secciones electorales y siempre pongo a Exaltación de la Cruz como un ejemplo de continuidad en cuanto al espacio político que gobierna, porque no hay que soslayar que hace más de 3 décadas y media que están, digamos, gestionando la Municipalidad de Exaltación de la Cruz, el mismo espacio político, digamos, con sucesivos intendentes, con distintas personas, pero el mismo espacio político al fin. Me parece que eso es una base que ellos recuperan, digamos, el liderazgo en cuanto al espacio político que gobierna un partido. Y en este caso yo soy muy respetuoso del voto, digamos, como herramienta en apoyo o en cuestionamiento de una gestión. Y me parece que si se vienen ganando las elecciones hace tanto tiempo, es que hay un espacio político consolidado, ordenado, que la gente mayoritariamente confía en esos representantes. Y me parece que lo que ha hecho Diego es profundizar eso en todo caso. Él lo que hace es, bueno, consigue su lugar en la provincia como diputado, como legislador, pero sin dejar de mirar que deja un espacio político ordenado, que deja una gestión ordenada, con mayoría en el Consejo Deliberante, como, digamos, garantizando una continuidad. Y eso no es poco, porque yo lo que veo en otros partidos es justamente, bueno, yo soy de Pergamino, vivo en Pergamino, acá las gestiones de los intendentes duran 3 periodos, y el cuarto periodo de ese espacio político casi que desaparece y después nadie quiere ni tomar un café con ese intendente. Claro. Del nivel de desgaste con el que se van. Yo lo que observo en la Exaltación, con mucho respeto y realmente admiro, es la continuidad del espacio político, pero también como, de alguna manera, generosamente, me parece que no veo mucho vedetismo por parte de quienes han conducido los destinos de Exaltación de la Cruz. Me parece que primero piensan en la conveniencia del espacio político y primero piensan en qué le conviene más al partido, después piensan en ello. Yo eso lo valoro muchísimo y lo digo a raíz de mi experiencia de trabajo en otras intendencias, en otros partidos, donde no he visto lo mismo. He visto manejos muy personalistas. Acá la verdad que no lo veo. ¿Se entiende? Es una diferencia muy grande cuando uno conoce muchas gestiones municipales, digamos que se valoran esta cuestión. Y no me parece casualidad que el espacio político del intendente Diego Nani haga tantos años que está en la gestión. Va a ser el nuevo. Diego tenía 13 años cuando empezó a gobernar. Claro. Va a ser el nuevo referente de la segunda, va a ir por esa línea, digo, por esta reconstrucción que debería hacerse en el peronismo. Yo digo que debería ¿Viste ser lo que así, pasa ¿Viste lo que pasa en San Nicolás? Lo que pasa perdón, yo te puntualizo. Lo que pasa en San Nicolás, lo que pasa en Pergamino, lo que pasa en Rojas, lo que pasa en diferentes lugares donde no hay no hay un peronismo amalgamado, ¿no? Están los peronistas, está la Cámpora, está el kirchnerista, está el de ¿cómo se llama? El de Axel, bueno, en fin. ¿Será el hombre, el varón que reorganice en la segunda? Diego tiene un perfil muy bueno, como un perfil político, digo, muy bueno, y como gestor, digamos, ¿no? De obras, y de sumar, ¿no? Y de agrupar en el mismo espacio político distintas fuerzas. Me parece que tiene muy buena cintura para
armar, digamos, fuerzas políticas. Entonces, le vendría muy bien al peronismo de la segunda sección electoral, tomando en cuenta que esta sección electoral es muy distinta por ahí a lo que tendría que ver con el conurbano de la provincia. Son dos provincias, yo siempre digo, son dos provincias distintas, el conurbano y el interior, ¿no? Son distintas pautas culturales, distintas formas de hacer lazo social, distintas formas de hacer política también. Y me parece que Diego reúne las características más parecidas a lo que viene a ser la segunda sección electoral, que es una sección políticamente, ideológicamente más de centro derecha. Y muchas veces el peronismo en algunos partidos no hace pie, porque justamente hace un planteo muy del peronismo más de izquierda, combativo, de las organizaciones sociales, de la cámpora, un discurso que es bastante resistido. Si, digamos, yo lo que veo que la segunda sección electoral tiene un sesgo antiperonista muy marcado. Por eso me parece que un candidato más representativo de la sección sería Diego, incluso que algunos intendentes que están en el ejercicio de la función hoy. Por eso me parecería hasta natural que Diego tome el liderazgo de la segunda sección electoral para Fuerza Patria y sobre todo para el Movimiento Derecho al Futuro del gobernador Axel Kicillof. Sí. Sería consecuencia de todas estas razones que te enumeré recién. Eduardo. Bueno, Eduardo, buen día, mi nombre es Pablo de Brito. Lo último que dijo, sí, es correcto. Yo a Diego lo veo un demócrata, independientemente de que ocupe un espacio puntual y haya ganado por un espacio puntual. Voy al tema de los números. Al programa, a la mañana agarrábamos con el tema de los números de esta elección. El peronismo sacó la misma cantidad de votos. Yo digo peronismo, porque para mí ganó el peronismo. Y voy al tema de la Libertad Avanza y esta alianza con el PRO. La Libertad Avanza sacó en X cantidad de votos en el 2023 con Píparo y esa fórmula que fue un número determinado. Si uno entiende que está en una alianza con el PRO, mínimamente tendría que haber incrementado esos votos, no sé, digo en un 30%. Sin embargo, eso no ocurrió. ¿Dónde están los votos del PRO? ¿O dónde fueron? En el caso de la segunda sección electoral está claro que los votos del PRO fueron a Pasaglia, fueron a la fuerza de hechos. Ellos sacaron 24% y de hecho, literalmente, ¿no? Valga la redundancia, te diría. Ellos consiguieron seducir a ese espacio del PRO, de Juntos, que no estaba de acuerdo con Milei o que no le gusta Milei, no le gustan sus formas, más allá que en los contenidos no son muy distintos. En cuanto a mirada ideológica no son muy distintos los espacios, pero hay una cuestión de forma ahí que muchas veces desde el PRO, desde Juntos se cuestiona. En la segunda sección electoral no tengo dudas que esos votos están en el espacio, ese 24% que obtuvo el espacio de Pasaglia. Ahora, en la provincia de Buenos Aires, evidentemente han sido muy mermados en esto, ¿no? Algunos votos fueron al peronismo, otros fueron a esta fuerza Somos, ¿no? Que sería la tercera, que sacó muy poco. Y la incógnita es que esta es una lectura subjetiva que hacemos los consultores, que me parece que también mucha gente que no vio opción no fue a votar, porque el porcentaje de inasistencia a la votación, si bien fue mejor que en otras provincias este año, fue mucho menor que ese 75% que tiene de participación en las legislativas en general. Y justamente, Entonces, son los de ellos. también hubo gente que no pudo votar. Claro. No, decía esto porque recién bajamos de Infobae declaraciones de Macri en la cual habla de un uso sistemático del PRO por intermedio de la Libertad Avanza y habla de un resurgir, de empezar después de octubre a un nuevo nacimiento del PRO. Pero, por eso digo, anterior a esto es evidente que hubo votos del PRO que no fueron a la Libertad Avanza y esto habla de una alianza que para mí de entrada fue un poquito, a ver, ¿cómo decir la palabra justa? Vamos a ponerle light, no, vamos a ponerle, no sé, no muy ensamblada, digamos, ¿no es cierto? Es lo que yo veo, digo, analizando la cantidad de votos, no estoy juzgando a los políticos ni nada por el estilo, estoy diciendo, es evidente que gente no acompañó la alianza. No fue a votar.
O no fue a votar, está bien, porque No fue a votar. hay un 15-20%. No fue a votar. Nosotros en las mediciones, en la segunda sección electoral nosotros hicimos 3 mediciones. En la primera medición estaba, que fue a fines de julio, estaba encabezando Natalia Blanco de La Libertad Avanza por 4 puntos de diferencia a Diego Nani. Y Manuel Pasaglia medía menos de 14 puntos. Bien. Ya en la segunda se emparejó y había un empate técnico entre Natalia Blanco y Diego Nani, y ya Pasaglia estaba cerca de los 20 puntos. Y en la última medición que hicimos 10 días antes de la elección, que yo la publiqué, la publiqué en mis redes y se publicó en algunos medios de la segunda sección electoral, Diego estaba cerca de los 30 puntos, Natalia Blanco en 28 y Pasaglia en 22. Yo no tengo dudas que ese crecimiento de Pasaglia tuvo que ver con la caída de Natalia Blanco de La Libertad Avanza. Claro. Los votos fueron cayendo ahí. Quienes no querían votar a La Libertad Avanza, pues no se olviden que en esa coyuntura también surgió los audios de las coimas de Landic, de Landis, de Españolo. En ese plano hubo mucha gente que dijo, bueno, yo descarto voto, acá surge este espacio hecho que tiene más que ver con el PRO, digamos, con Juntos, o por lo menos con el espacio de centro-derecha, que jamás votaría el peronismo, pero sí podría votar un espacio seccional, digamos, ¿no? Entonces, eso sí lo puedo fundamentar con datos objetivos de la realidad, con datos científicos, digo, las encuestas son datos científicos. Entonces, esa evolución nosotros la pudimos medir y la podemos interpretar de esta forma. Eduardo, bueno, nada, agradecerte por este rato. Seguramente que en las próximas semanas vamos a seguir hablando de esto, porque digo, está la nacional, que también nos roza de cerca, porque digo, la provincia tiene que votar, tiene que acompañar, quiero decir en el sentido de que va a ser partícipe de esa elección y ver cómo se van a compartir, se van a comportar los diferentes distritos, ¿no? Las secciones y demás. Digo, básicamente la segunda, porque va a ser un comparativo para ver dónde estamos parados. Digo, un desafío hacia adelante lo que tiene Nani es ver cómo, yo supongo que más cercano a diciembre o al año que viene, ver cómo rearma o si va a ser uno de los actores que rearme el peronismo local, ¿no? Porque digo, yo que tuve la suerte por ahí de acompañar o de ver de cerca, veo que hay una disociación entre el peronismo y lo que le pasa al común de la gente, digamos. Sigue cantando, como dijo, muy bien, o sea, yo primero no creía mucho en esto, pero digo, el gobernador estuvo muy bien, dice, che, siguen cantando las mismas canciones, así no vamos a ir a ningún lado. Y Diego medio que interpretó esa cuestión, ¿no? Diego la interpretó, ¿no? Diego está cantando otra canción. Sí, y claro. Me parece que le va a ir bien. De hecho, el primer paso ha sido muy, muy bueno. Pero bueno, yo te agradezco mucho el espacio, Fabián. Gracias, y Eduardo. obviamente estos son titulares, ¿no? Claro. Profundidad en análisis le podemos dar y muchísima, así que cuando quieran. Dale, ahí estaremos. Saludos. Profundizamos un poco más acerca de estos temas, ¿no? Dale, dale. Un poquito el... Dale, y cuando estés por Capilla, y cuando estés por Capilla te invitamos acá. Por supuesto. Dale, ahí está. Saludos. Abrazo, Eduardo. Saludos. Abrazo, hasta luego. Bueno, ahí estaba Eduardo Ibarra, consultor político, y que desde hace un tiempo acompaña a esta gestión en términos de números, digamos, o por lo pronto a los candidatos oficialistas en términos de relevamiento, ¿no? Está informado, ¿no? Sí, claro. Bueno, nos vamos a una pausita y volvemos. Dale, ya volvemos.